Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que solo ven la NBA en highlights. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más el gran Javier R. Rodríguez para una segunda parte de nuestro particular serial de los jugadores más infravalorados en un tiempo que en origen este capítulo estábamos previendo que podía dedicarse a LeBron James, pero hemos sido otra vez lebronizados. ¿Cómo de contento estás de poder tener vida, querido Sergio? Yo ya te lo dije, temía muchísimo que pudiera comerme un The Decision 2 de verdad, que este tío dijese a 8, 9 de octubre que no sigue una temporada más después de esta, y nos teníamos que comer 10 meses de lebronitis. No porque no me guste LeBron, todo lo contrario, sino por todo lo que eso supone. No estoy preparado para asumir el final de la carrera de LeBron, no por lo deportivo, sino por lo extradeportivo. Sí, no, es lo que te decía. Ya en el anterior podcast dijimos cuándo se va a retirar, con lo cual, miedo poco. Pero qué pereza. O sea, es como que nos lo puso durante 24 horas delante, miramos a los ojos al abismo y lo que nos devolvía su mirada no era nada bonito, ¿eh? No, en absoluto. Yo te lo prometo, yo tenía un miedo absoluto de que pudiera producirse eso porque suponía tener que trabajar más de lo que ya estoy trabajando, tener que estar dándole vueltas a temas sobre la grandeza de LeBron como si no llevásemos 20 y pico años ya hablando de la grandeza de LeBron, y lo que dices, tener que aguantar, imagínate ahora los ESPN de turno, los ABC, NBC, etcétera, los panegíricos por un LeBron James que cada partido que juegue va a ser histórico. Bueno, los 800 tweets y artículos generados generalmente por inteligencia artificial resumiendo su carrera, las fotitos explicando lo importante que fue para él. Buah, horrible. Horrible. Por ello, para este episodio número 62, que yo creo que ya podemos ir de cabeza a lo que se viene sin perder mucho más tiempo en introducciones ni nada, vamos a hacer un repaso, como hicimos en el primero, a una pequeña selección de jugadores que nosotros consideramos que están bastante infravalorados. Algunos tienen una justificación yo creo que muy directa, otros un poquito menos, y como decía, para este episodio número 62 de Esto No Es Un Podcast NBA, hablamos de los jugadores más infravalorados de la historia. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They don't work you like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Oh! Seguimos con nuestro serial de jugadores infravalorados de la historia y una pequeña aclaración, como hicimos al comienzo del primer episodio, que creo que era el número 52 o 51, creo que era, que pues bueno, hacemos una pequeña selección para rendir homenaje a diferentes jugadores que apenas han recibido atención o bien se les pasa por alto en contraste a otras leyendas por diferentes razones. Y como digo, una aclaración, los nombres no son una lista ni son la verdad absoluta. Cada vez que hagamos un programa traeremos, como siempre, uno o dos dependiendo de lo que nos extendamos. Y simplemente pues una pequeña excusa para hablar del jugador de turno. Yo en origen te había traído Tim Duncan, pero te reíste tanto de mí que dije, vale, me siento ofendido, voy a tener que buscar otro. Pero me tienes que comprar que Tim Duncan, aunque no esté en este programa, estamos ante uno de los jugadores más infravalorados de la historia, al igual que Julius Erving. A ver, es que meter a Tim Duncan es como decir, voy a hacer una lista de mis jugadores favoritos y pones, voy a ir con LeBron James y con Michael Jordan. Va, no jodas, en serio, genio. Hombre, de las... pero no me jodas, sabes perfectamente que Tim Duncan, por la largura de su trayectoria, porque cuando mejor jugaba eran playoffs, está tremendamente infravalorado. Ese tío podría haber ganado 7 MVPs, por decir un número absolutamente desorbitado, pero no se le quiso dar porque era un tío aburrido.
Sí, mis películas favoritas son El Padrino, Pulp Fiction, El Club de la Lucha y ¿cómo se llama? The Short Redemption en español. No me acuerdo. La de la cárcel. Eres realmente hetero a veces. No, es que estoy poniéndote frente a un espejo. No son mis películas favoritas esas. Bueno, El Padrino sí. ¿Ves? Pero es la 2, mi favorita. Yo ya tuve mi época tanto de Pulp Fiction y del Padrino. Pero he de decir que evidentemente estamos ante una de las mejores obras de arte de la historia de la humanidad, como es El Padrino 1 y 2. Como lo que dices, más el 2 que 1. Más la 2 que la 1. La 3, yo te he de decir, creo que esto ya hemos hablado, no me parece tan mala. No es tan mala. Además, bueno, yo qué sé. Puse a Sofía Coppola en el escaparate y luego nos regaló Los in Translation, con lo cual ni tan mal. No la he visto, lo siento. Vete a tomar por el culo. Primera de la temporada. Vale, ¿quieres empezar tú con tu primer jugador más infravalorado de la historia? Venga, va. Encima voy a empezar con Michael Cooper, que supongo que los oyentes que tenemos en común con mínimo de veterano están hartos de escuchar hablar de él, porque es como uno de los principales lanzas de batalla de nuestro querido amigo Juanma Rubio. Y le voy a traer, para los que no sepan quién es muy fácil. Tú buscas highlights Larry Bird en YouTube y es el que está enfrente, siempre. Es decir, en el primer programa me trajiste a Larry Bird y en este... O sea, ojo, me dice... No, te traje a Havlicek. Perdón, me trajiste a Havlicek, pero hablamos de eso. Y ahora me traes a Michael Cooper para reírte un poco de él. No, para nada, porque es... Luego lo vais a ver también con el segundo que traigo, y ya en el primer programa se notó, tengo cierta querencia por los jugadores eminentemente defensivos. O sea, es cualquiera que me haya leído 2 tweets hablando sobre Marcus Smart sabe que tengo cierta filia con ese tipo de jugadores. Y en Michael Cooper me parece un caso paradigmático porque fíjate que es difícil estar infravalorado jugando en Los Ángeles Lakers. Porque generalmente lo que te puede pasar es todo lo contrario, pero claro... Por otro lado tienes el punto de vista de que es un jugador eminentemente defensivo, que no es algo que haya predominado demasiado en la historia de esa franquicia, ese tipo de perfiles. Y cuando es que tienes a un señor que no solo es 5 veces campeón de la NBA, sino que fue elegido defensor del año en el año 67, siendo alero, con lo cual, de nuevo, no corresponde al canon clásico de soy alto, pongo tapones y cojo rebotes. Un saludo a Gobert y compañía. Pues aquí tienes... es un perfil que me gusta mucho. El primero porque tienes un tío eminentemente defensivo. 2, respetado quizás por lo que es la mayor dualidad de la historia de la NBA, que son Magic Johnson y Larry Bird. Si el segundo lo considera el tío que mejor la ha defendido en toda su carrera, y tiene una frase muy buena Larry Bird que decía que generalmente cuando jugaba cualquier partido de NBA, cuando tenía un tío enfrente, notaba como el tío lo que quería es que dice, a ver si me falla muchos. Dice, porque yo sé que iba a tirar 20-25 tíos. Dice, mientras que su mentalidad cambiaba cuando se enfrentaba a él, porque lo que decía es más vale que meta los que tengo, porque desde luego no voy a tirar 25 veces. Y también querido por, obviamente, Magic, que es básicamente, más allá de lo que decimos de la defensa 1 contra 1, si Magic no ha pasado a la historia como Luka Doncic o James Harden, como ese señor al que puedes hacer lo que quieras en defensa porque ni siquiera va a sudar, es por las coberturas que le hacía aquí el colegón y por el sistema de esconderse delante de él, curiosamente, en muchos posicionamientos defensivos. Y ya te digo, me parece un tío... Aparte de eso, por la historia que tiene, también es un tío que lo intentó en todos los deportes, de estos perfiles como el de Danny Ainge, que tuvo opciones de jugar al fútbol y al béisbol, solo que como que fue rechazado por todas del fútbol, porque casi le abren la cabeza, y del béisbol porque le dieron un hostiazo. Sí. Era un tipo extremadamente flaco, y eso, quieras o no, en fútbol americano, pues no es una gran virtud, como en el básquet. No. Y luego encima lo comentaba Magic sobre esto que dices tú de la delgadez, que dice, coño, así dolían tanto los codazos que me metían en los entrenamientos. Y luego hay una cosa de él que queda un poco raro decirlo por la época en la que es, porque obviamente, de hecho llegó a la NBA cuando se acaba de poner el triple, incluso en la temporada anterior, pero bueno, como hubo 5 partidos por una lesión de rodilla, no se tiene mucho en cuenta. Fue como el precursor del 3&D en una época en la que ni siquiera se entendía ese concepto, porque llegó siendo un poco, se me entienda la expresión, un burro a la NBA, tanto en cuanto a técnica como de manejo de balón como de lanzamiento, y acabó siendo el cabrón
un grandísimo lanzador de 3, y digo lo de el cabrón porque tuvo hasta hace relativamente poco el récord de triples en unas finales que obviamente fue en el segundo partido del 87 donde clavó 6 a los Boston Celtics en las finales más dolorosas de la historia. De hecho, para apuntar un poco al respecto de lo que estás diciendo, esa lapso de playoffs, esa temporada de playoffs por decirlo de alguna manera, el 86-87 lideró la NBA con un 48,6% de precisión, y no es lo típico que fuese de no, se tira 2 triples y ya está, no, con un 3,9 triples de promedio en una NBA, lo que decimos, donde se lanzaban 7 triples por partido en esa época de la NBA. Es un jugador bastante reseñable en ese sentido, pero es lo que dices. Durante toda su trayectoria de playoffs, 39,2%, lo cual refuerza un poco lo que estamos hablando de que estamos ante un proto 3&D. Y yo te he de decir aquí una pequeña frivolidad de que Michael Cooper es el primer jugador de NBA que yo descubro. ¿Por qué? Porque hizo un cameo, y esto no he conseguido contrastarlo, pero yo lo recuerdo perfectamente, porque tengo una memoria buenísima, que salió en un capítulo de las Gemelas Olsen, de la serie esta de los 90. Adiós la de... Y me dijo mi padre, este es de los Lakers. Cosas de casa, una cosa, ¿cómo se llama esa? No me acuerdo cómo se Sí, llama. debía llamarse algo así. ¿Sabes por Pero qué sí. está grabado por Gemelas esa serie? Eso me enteré. Se viene dato absolutamente no, frívolo. Porque claro, uno de los pocos sitios en los que Estados Unidos tiene bien reglamentado lo que es el trabajo es en el trabajo infantil. Y claro, muchas veces contrataban a actores infantiles que tenían un hermano gemelo para que uno hiciese sus X horas de rodaje y el otro siguiese con otras tantas. Pero bueno, dato completamente estúpido que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Pero sí, ya te digo, es un perfil que me parece súper interesante porque, de nuevo, es muy difícil ser infravalorado cuando juegas en Los Ángeles, más si encima consigues 5 anillos. 2, es un perfil que encaja muy poco por lo que entendemos en global por los Lakers y en concreto por esa época del Showtime, porque es completamente lo opuesto a lo que podemos entender, aunque bueno, sí, una de las cosas que le hizo llegar a la NBA fue su cardio, porque el cabrón anda que no subía y bajaba la pista. Pero sí, es como ese punto que te asienta la capacidad de luego hacer lo que haces en ataque, ese perfil que necesita cualquier equipo en la NBA, y más en los 80, donde de nuevo está mucho más individualizado el juego, a pesar de jugar donde jugaba. Y el hecho de ser el principal stopper, una referencia, un ancla, y que ha estado en los 5 anillos de la franquicia, que solo ha jugado en los Lakers, puedo entender un poquitillo la querencia en este caso de Juanma, decir, oye, que este señor existe. De hecho, creo que es uno de los últimos ejemplos, digo últimos porque es una época en la que ya después el scouting se profesionaliza de otras maneras, pero Michael Cooper es alguien que se forma en California, es de Pasadena, estudia dos primeros años de college en el City College de Pasadena, es alguien que hace toda su trayectoria en las inmediaciones de la ciudad metropolitana de Los Ángeles, y eso, pues teniendo en cuenta cómo funcionaban anteriormente los equipos de scouting, tiene cierto sentido, como tantas otras veces en Boston o en Nueva York o en ciudades así de este estilo, se buscaba jugadores que encajasen y que fuesen de la zona. Lo primero por una cuestión de encaje local y lo segundo porque los conoces mejor y es más difícil que un tipo de los San Antonio Spurs se cruce medio país para ir a ver a alguien de un instituto de lo que sea. Y Michael Cooper sí. es... No, y luego... Dale. Sí, te voy a decir yo, para cerrar, tiene una cosa que me gusta mucho y que se ha ido perdiendo con cada nueva generación de estrellas, que es que tiene un grandísimo síndrome del impostor. Porque pese a estar toda su carrera en Los Ángeles, ser apoyado por su compañero, por su entrenador, siempre pensó que estaba como al borde del traspaso. Imagino que, claro, que compartir entrenamiento con Karim y con Magic Johnson te puede generar ese tipo de cosas, pero ya te digo, leer los distintos perfiles que se han escrito sobre él. De hecho, creo que el año que viene sale un libro, lo he visto anunciado como la semana pasada, hace un par de semanas, sobre él. Y tiene, vamos, es un rasgo que caracteriza bastante su personalidad, tanto por el hecho de ponerle más horas, porque decir, coño, yo no pinto absolutamente nada aquí, no sé por qué me están dando bola. Cuando te pones a ver en concreto esa NBA o cualquier NBA en general, dices, tienes absolutamente todas las condiciones. O sea, ¿cuánto dinero te estarían dando en el año 2025 a un tío que te puede defender todo el perímetro, que te puede ir hacia adentro tampoco sin ningún tipo de problemas, y luego encima que sus puntos los consigue tanto penetrando a canasta como lanzando de 3? ¿Cuánto vale eso ahora? ¿25 millones? Hombre, ha habido gente que se ha hecho auténticas carreras como Marcus Smart, se aventa haciendo eso.
discrepo mucho porque Marcus Smart el tiro de 3 es una cosa que era un poco como el Guadiana, o sea, aparecía y desaparecía dependiendo de la semana. Nada, te he tirado un gancho para ver si picabas, pero no. Y gracias por recordarme que Marcus Smart va a jugar este año de amarillo. Es maravilloso, es maravilloso. De hecho, para apuntar un poco lo que dices de la cuestión defensiva, tengo aquí delante ya el palmarés de Michael Cooper y entre 1981 y 1988 es equipo defensivo en todas y cada una de las ocasiones, siendo solamente en 3 de ellas segundo mejor quinteto. Es decir, en el 82, en el 84, 85, 87 y 88 es podemos hablar de uno de los mejores el mejor alero defensivo de la NBA en una época en la que, evidentemente, hasta hace 4 días eran los quintetos posicionales. Inducido como jugador del Hall of Fame en el año 2024. Y lo que dices, es alguien que podía haber pasado de sin pena ni gloria en la NBA si, en vez de haber caído en unos Lakers que necesitaban perfectamente ese perfil, hubiese caído en unos Clippers, en unos Cincinnati Royals, en unos Kansas City, en un equipo de estos. Sí, pero luego por otro lado también es lo que te decía del punto de estar infravalorado por jugar en los Lakers, porque tú te pones a pensar en gente como Bowen, que es la mitad de jugadores que él, y tienes como mayor acervo tiene mayor peso en el acervo colectivo, porque simplemente es lo que encajaba con ellos en crearse ese equipo. Y de hecho, no es por meter mierda a los Lakers, pero, tío, 5 anillos toda su carrera ahí, que le hayan retirado la camiseta, el número, vamos, este enero. Bueno, sobre eso yo tengo una pequeña cruzada, porque a George Mikan, que es uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los 10 jugadores más influyentes de toda la historia del baloncesto, le retiraron los Lakers la camiseta en 2022, si no me equivoco, y porque era el 75 aniversario de la liga. Lo cual tiene bastante sentido, porque se tenían que haber retirado los Minnesota Timberwolves, pero bueno. Ya, efectivamente, pero como eso ya tenemos, sobre eso ya tenemos un capítulo dedicado, además de los primeros que hicimos. Voy yo, si te parece, salvo que quieras cerrar con algo más de Michael Cooper. Simplemente esto. Invito a la gente a leer el perfil que escribió Juanma justamente en enero cuando se retiró, y la verdad es que tengo ansias del librillo que van a sacar el año que viene. Yo, francamente, no, estoy cansado ya de libros de jugadores absolutamente de fondo de banquillo. Pese a que estamos hablando de uno de los más infravalorados, no sé qué más me pueden contar que no me hayan contado en Showtime, en este libro de Jeff Perlman. Bien, yo voy y he traído una elección que hasta a mí me sorprende, porque es Yao Ming. Porque estaba buceando un poco y digo, a ver, ¿qué jugador merecería un poquito más de cariño por parte de los aficionados o de la prensa que no lo recibiese en su momento? Yo creo que es Yao Ming, principalmente porque tú te acordarás, porque lo viviste en directo en esa época, los palos que recibía Yao Ming por el simple hecho de ser elegido para el All-Star año tras año tras año, porque había un país de chorricientos mil millones de personas detrás votando y mandando SMS, o simplemente todos los inmigrantes y descendientes chinos que había en Estados Unidos. Yo creo que opacaron a una figura como la de Yao Ming, que realmente era bastante bueno. O sea, para resumir todo, era un tipo bastante bueno. No sé si tú recuerdas algo, pero yo viendo un poco partidos para preparar el programa digo, ostras, Yao Ming incluso en la NBA actual podría hacerlo realmente bien. Me acuerdo sobre todo de cuando llegó más a eso, de los voceros habituales de la NBA, que lo miraban con muchísima condescendencia. O sea, no voy a entrar en el capítulo de Charles Barkley besando el culo a un burro. Ah, sí, no, yo eso lo iba a rescatar. Vale, te lo dejo a ti y todo, pero sí, había como cierta condescencia de decir, bueno, pues la NBA se quiere abrir a China y nos han traído un chino alto, las narices. No voy a decir, porque no voy a decirlo, que hubiese podido defender a Shaquille O'Neal, pero es lo más cerca que he visto a alguien casi de lograrlo. ¿Sabes? Porque simplemente, de nuevo, no está en la misma dimensión de jugadores del ya mencionado Tim Duncan, pero solo en cuanto a presencia, a, entre comillas, intimidación, es lo más parecido. También pilló con los años que pilló de Shaq, no estamos hablando de que llegase a la NBA en el año 99, por ejemplo, pero sí que es lo más parecido a ponerle trabas a Shaq, incluso por encima de Dwight Howard. Y justamente te saco el nombre de Dwight Howard por ponerlo un poco en contraste, porque si bien nos hemos reído todos mucho del colega Dwight, también por razones evidentes, cuando han pasado ya unos años después de la retirada de ambos, como que tiene mayor peso la figura del segundo, lo cual puedo entender también, pero en cuanto... Dwight Howard sigue jugando campeón, ¿eh? Dwight Howard sigue jugando a baloncesto. ¿Dónde? Retirada de Dwight Howard. No te decir que sean
perfiles o que han alcanzado techos similares, porque por supuesto que no, pero a la hora de valorar al jugador entiendo como que se está poniendo más peso en el segundo mientras que hay muchas cosas que le están restando a Yao que me parecen más que relevantes. De hecho, creo que las dos figuras contrapuestas, que no me había planteado, la de Dwight Howard y la de Yao Ming, son bastante interesantes para entender qué camino finalmente tomó el baloncesto, porque se podría haber seguido buscando esos perfiles, los Al Jefferson de la vida, los Jake Sakalidis, los Joel Pritvila, o sea, jugadores grandes de narices que fuesen realmente muy pesados, o bien ir por el otro lado, que eran... entiéndase, hablo de perfiles, no de jugadores, de los Quinn Brown, de los Stromile Swift, que no me sale el nombre era otro de este perfil saltimbanqui de esta época junto con Dwight Howard y demás. O sea, ese tipo de jugadores era los dos caminos que había en el baloncesto tras el declive de la época de Shaquille O'Neal. Y creo que si no hubiese tenido, evidentemente, todos los problemas de lesiones aparejados a un tipo que mide 2'29", que independientemente de que la NBA hubiese avanzado mucho, por mucho que avanzase y por muchos recursos que tuviesen en términos de fisioterapia y preparación deportiva, no sabes qué nivel de estrés ha podido llevar un cuerpo de 2'29" al cual no has podido controlar hasta que llega a la NBA con apenas 22 años, pero todo ese trayecto previo es importante, desde la alimentación, desde la preparación física, entrenamientos incluso. Yo quería meter aquí, claro, entrenamientos, entrenar en cemento versus entrenar siempre en parqué, que eso afecta bastante. No, y en cuanto a fundamentos y entrenadores, yo creo que una cosa que siempre tendré en la cabeza es que habría sido de Yao Ming si hubiese nacido en Serbia. Porque te pones a mirar las condiciones del colegón y ojo. Es que es eso, o sea, invito a que os pongáis a ver algún que otro partido de Yao, y me destaca aquí unas declaraciones de Shaq de su época, bueno, de su época no, del momento en el que es introducción en el Hall of Fame, que dice: era muy ágil, podría jugar por dentro, por fuera, y si no hubiera tenido esas lesiones podría haber estado entre los 5 mejores pivots de la historia. Este final es un poquito muy Shaq, que lo podría haber dicho de Antonio McDyess o de cualquier otro jugador, pero bueno. Lo que decíamos antes de Charles Barkley es que en esa época una de las grandes estrellas de la televisión en TNT, que ahora pues nos lo vamos a tener que comer otra vez en ESPN teniendo que decir auténticas barbaridades, dijo que estaba tan convencido de que Yao Ming fracasaría que apostó besarle el culo a Kenny Smith si anotaba 19 puntos en cualquier momento de la temporada. 8 partidos después de iniciar el curso, Yao Ming le metió 20 puntos en 9 de 9 a los Lakers de Shaquille O'Neal. Un partido que me lo ha apuntado. Tuvo una audiencia de 200 millones de personas solamente en China. 200 millones de personas. Eso es mucha gente, ¿eh? Sí. También digo, atrevida la apuesta de Barkley, porque he visto hacer 20 puntos la NBA a cada pedazo de manta para niveles NBA, entendámonos. Por eso precisamente cualquiera que llega a la liga tiene la capacidad de hacer eso. Y además, escucha, Javi, un pivot de 2'29", que yo he visto a Taco Fall meter 10 puntos. No, es que te diría que incluso Gafford ha hecho partidos de... Que sí, que aquí somos muy fans de Okafor los dos. Eso ha sido llegó 10 años. Un golpe directo a las bases de este programa. Que es que jugó en el Zaragoza. Llegó 10 años tarde el hombre a la liga, siempre lo defenderé. Pero sí, yo por ejemplo, me acuerdo mucho cuando aún no hacía perfiles de estos del draft. Me acuerdo de cuando estaba mirando a DeAndre Ayton y había tantísimo hype con él. Yo era el perfil más parecido que le encontraba, el de Yao. Te hablo el Ayton que parecía que iba a ser un jugador de NBA útil. Sí. Es que estábamos ante un jugador que bloqueaba muy bien, se desbloqueaba muy bien, tenía un control de los pies tremendos. Te compro bastante la comparativa, teniendo en cuenta las diferencias evidentes que hay de físico, pero estamos hablando, como digo, me lo he apuntado por aquí. Un tipo de 2'29", 8 veces All-Star en todas las temporadas en las que jugó. La última es absolutamente circunstancial, juega 5 partidos y es elegido para el quinteto, para el ser All-Star, que es lo que tenía el antiguo sistema de votación por SMS, y que en el año 2006, para ilustrar un poquito esto, Yao Ming fue votado por 2,3 millones de personas, superando a Kobe Bryant en la conferencia con 2,2 millones de votos. Lo importante, más allá del tema del All-Star, que sabemos que es muy anecdótico, 5 veces All-NBA en 8 temporadas, que está bastante bien en una época en la que la conferencia oeste tenía pivots del copón. Solamente hay 3 quintetos y estamos hablando de el tercer mejor pivot en 5 de sus 8 temporadas, y en 2007 y 2009 fue segundo mejor quinteto. Ojo.
Y principal precursor de que luego Morris se cargase las relaciones con China. Porque siempre se habla mucho de cuando un jugador llega y te abre un mercado, como puede ser el caso de los Kukoc, con los Petrovic con Europa, más adelante Nowitzki y demás, pero tiene este punto que, de nuevo, la historia muchas veces es graciosa y que justo cuando la NBA quiere... Porque también había mucho punto de eso a la hora de infravalorar a un jugador, que justo cuando la NBA quiere abrirse a China, te llega Yao Ming. Y yo entiendo que mucha parte de mirarlo hacia abajo al jugador fuese decir, ¡qué casualidad! No, pues exactamente, fue una casualidad porque lo que te digo fue un señor jugador como no había llegado antes y como no ha llegado después. Porque también parecía esto que iba a ser como un pistoletazo de salida a la llegada de jugadores del continente asiático, y lo más parecido que hemos tenido ha sido el Insanity durante unos cuantos años. Sí, y eso que era taiwanés, que es de la China mala. No, pero me refiero en plan, he dicho asiático para curarme de heridas. Ajá, muy bien apuntado. Por añadir unas cuantas cosas más y ya doy paso para ti al segundo de tus jugadores. 19 puntos de media, 9,2 rebotes y 1,9 tapones en casi 500 partidos. Los jugadores a lo largo de toda su historia que han conseguido promedios similares o superiores a los de Yao Ming son Karim, Shaq, Duncan, David Robinson, Hakeem Olajuwon, Pat Ewing, Elvin Hayes y, en la actualidad, Anthony Davis y Víctor Wembanyama. Y ojo, y esto es importante, 83,3% de acierto en tiros libres, que es reseñable, insisto, para un tipo de 2,29. Y para añadir un poco más, para valorarlo fuera de lo que es el baloncesto, antes de la llegada de Yao Ming a China se estimaba que había 32 millones de compatriotas jugando al baloncesto. En el año 2020 el dato alcanza los 300 millones de personas. Y un apunte más de lo que nos gusta en este programa: el año en el que fue seleccionado en el draft, en el 2002, las regulaciones de China exigían que cualquier jugador de baloncesto de la NBA tuviera que ceder la mitad de sus ganancias, salario, patrocinios, etcétera, al gobierno y a la Asociación China de Baloncesto, que es la CBA. Como Dios manda, correcto, como tiene que ser. Viva el papá de Estado. Te iba a decir, ya para cerrar te lo voy a cerrar con una pregunta. ¿Cuántos triples tiraría a día de hoy en la NBA si llegase? Menos de 2 triples por partido no tiraría. Yo creo que el perfil, o sea, es Zakidi. El pivote este gigante de los Grizzlies que está la mayor parte del tiempo lesionado, que también creo que es de origen asiático, si no me equivoco, no sé el origen, pero está en un 34,6% de carrera. No, pero es lo que te digo. 0,8. Tú llegas con un 83% en tiros libres y lo primero que te hace el asistente de turno es ponerte a tirar triples. A ver qué tal se te da el asunto. Hombre, tú imagínate un tipo de 2,29 al que le dices, oye, mira, pones el bloqueo, te abres al 6,70 y pico y te va a caer un balón y lo vas a tirar y lo vas a meter, porque nadie te puede puntear ese tiro. ¿Quién te va a puntear eso? Es que... Es que ¿quién te lo va a puntear? Es espectacular. Yo ojalá pudiéramos haber visto a Yao Ming un poquito más en su carrera hasta llegar a 2015 o así. Sí, o los mismos años, pero con mayor continuidad. Y en un proyecto que diese menos tumbos. Porque aquello creo que sea para estudiar. Eso sí que merecen un libro, esa época de los Rockets. Sí. Bueno, adelante con lo tuyo. Vale, de cara al oyente, espero que no mire el título si es que vamos a poner los nombres de los jugadores en el título. Si yo te digo que traigo con un jugador que es, obviamente, el mejor quinteto de rookies de su año, 2 veces en el quinteto defensivo de la NBA, 7 veces All-Star, primer jugador en conseguir un cuádruple doble, que está entre los 50 mejores jugadores de la historia, y que gente como Karim dijo que hasta que no le metió un mate no se sintió jugador de la NBA, dirás, pues pocas opciones tiene que haber. Te has dejado un dato realmente importante. ¿Cuál? Y es que corre la leyenda de que este jugador es el padre de LeBron James. Ya. De hecho, es el tercer dato que te iba a dar, el último dato que te iba a dar, que hay 3 jugadores que han nacido en Akron, que han hecho historia, que son Stephen Curry, LeBron James y nuestro colega Nate Thurmond, que es lo que me parece increíble, que cuando te pones a mirar, porque lo tiene todo, entre comillas, porque tienes los datos del trivial que te acabo de decir, que ya solo simplemente por eso, hostia, primer cuádruple doble, tal, no sé cuántos, nacer en Akron, pero luego sí que es ciertamente desconocido porque el hombre tuvo la mala suerte de nacer en la época de Will Chamberlain y Bill Russell. De hecho, con el primero compartió equipo durante 1 o 2 temporadas. Y luego encima tenías yo creo que sí. Pero claro, tenías el punto de que ellos, o por razones evidentes, lo que siempre hablamos del head to head de la NBA, lo que le gusta enfrentar a 2 personalidades, él queda como esa tercera en
en discordia, pero tienes el punto de que es mejor defensor que Wilt y mejor atacante que Russell, pero claro, no es mejor que ninguno de los dos en la cosa que más destaca. Pero bueno, de todos modos estamos hablando de un señor que tiene marcas que no se van a batir nunca, como esos, si no me equivoco, fueron 18 rebotes en un primer cuarto. Es de los pocos que ha promediado más de 15 rebotes en una temporada. Tiene temporadas de 20 puntos, 20 rebotes. Y encima tienes el punto anecdótico de que luego se puso a vender costillas a la barbacoa. Muy George Foreman. Claro. Y dices, con este perfil de jugador, dices, ¿cómo puede ser que se nos haya olvidado a todos? Bueno, pues obviamente juega en la época oscura de la NBA, sus años, sobre todo su carrera durante los años 60-70 de la liga, que nadie nos acordamos de ellos. Tienes el punto de vista de que la NBA odia a los gigantes, y luego es que aparte los mayores gigantes de la historia jugaron contra él durante su prime. Y tiene algo que juega mucho en su contra, y es que nunca consiguió ser campeón, y el año en el que le traspasan los Warriors se proclaman campeones de la NBA, que es en el año 74-75. Que lo tengo delante, le traspasaron a los Chicago Bulls por Clifford Wright y una primera ronda del draft de 1975 que se acabó convirtiendo en Joe Bryant, el padre de Kobe. O sea, es de tener una mala suerte que te toque compartir equipo con Wilt Chamberlain. Se va Wilt Chamberlain porque apuestan en definitiva los San Francisco Warriors por ti, por Nate Harmon. No consigues nada porque es la época en la que Wilt se va a los Lakers, en la que tienes a los Celtics. Después, cuando dices, se ha retirado Bill Russell, llega un señor llamado Kareem Abdul-Jabbar, y por el otro lado tienes a Willis Reed, y dices, oye, pues ¿qué hacemos? Pues te comes que Rick Barry además se te va a la haba, tu segundo mejor jugador se te queda en nada, y los Warriors de esa época se quedan como unos perennes wannabes que nunca consiguen llegar a mucho más, a pesar de que, si no me equivoco, llegan a las finales de la NBA en el 67, que es cuando ganan los Sixers. Sí, luego encima los Sixers, además, de Wilt Chamberlain. Exacto. Digo, encima tiene el punto de que es de la poca gente a la que Rick Barry, el protagonista de nuestro primer serial, le dedicó unas buenas palabras. Es uno de los pocos compañeros con los que congeniaba. Y ya digo, me toca un poquitillo las narices por ese punto de vista de decir, siempre que se habla de la época de los gigantes se le olvida, queda opacado por los dos pedazos de bichos, el que lo ganó todo y el que ganó el peso en el acervo cultural y todos los números récords. Pero es que coño, incluso en esa época es para ponerlo en valor. O sea, el hecho de decir, tienes al señor de los récords, a los dos señores de los récords que no se van a superar nunca, los anillos de Russell, los rebotes, la asistencia, los puntos de Chamberlain, y conseguía arañarles ciertos guarismos en una época en la que parecía prácticamente imposible que sí, que juegas en los equipos lo que tú quieras, pero fue un perfil de estos, ya te digo, porque luego, igual que te hablaba antes de que Cooper fue el precursor del 3&D, a diferencia de Chamberlain y algo menos de Russell, fue uno de estos primeros pivots que ahora se dice que te defienden del 1 al 5. No te voy a decir la palabra unicornio, porque obviamente el tiro no estaba dentro de su cesta de trucos, pero tú ves, obviamente, esto tienes que tirar de torrent o de sitios muy oscuros de YouTube. Ves algunos clips que tienes de los partidos de la época y le ves coger al 1 del equipo rival y hacerle retroceder hasta prácticamente a la media pista, porque tenía esa capacidad no solo de ser un tarugazo, sino de tener muy buenos pies y de hacerse mover a la gente para atrás. Y digo, igual que uno me parecía que Cooper me parece precursor del 3&D, me parece el precursor de todos esos de esos interiores que luego son capaces de salirte al perímetro, que no existía, pero bueno, de salirte un poquitillo a correr detrás de bajitos. Lo cual confirma evidentemente que es el padre de cierto jugador de los Lakers. Exacto. No, pero sí que tiene sentido. Además, estamos hablando de un tipo de 2'11" de estatura, alguien bastante la misma altura que tenía Bill Russell, en una época en la que he de decir que no más, Russell era 2'6", ¿no? Me suena que más bajito Russell. Sí, bueno, tengo la imagen en la época en la que que creo que no era tan undersize, pero lo estoy diciendo absolutamente 2'8". bueno, lo que 2'8", bueno, sí. Más o menos un palmo, tampoco es tanta diferencia, pero que me sigue impactando que entre los 60 y los 70 hubiese tantísimos jugadores por encima de los 2'8", 2'10", en una época donde, y esto lo dices tú mucho, la alimentación tampoco era tan buena. No era ni las horas de sueño, no es algo que se tuviese mucho en cuenta. Pero bueno, también está el punto de que cualquiera que fuese alto y si tuviese más o menos buen cardio podría jugar al básquet.
Lo raro es que no hiciese los No, goles, pero claro, espectacular no era nuestro colega Nate Thurmond. No, era un tipo, en cierta medida, bastante tosco para el perfil técnico que se estilaba en esa época. Era un machaca, un tío de 20 puntos, 20 rebotes, y que es una pena que hasta el año 74 no se empiezan a registrar los tapones, y los robos, porque este tío podría haber acabado con un 20-25 en la mayor parte, en su prime de carrera, que es a mediados de los años 60. No, y luego, de nuevo, lo del hecho del primer cuádruple doble, que jugadores que, en mi opinión al menos, han tenido menos peso en lo que es de la NBA, como puede ser Oscar Robertson y demás, se tiene muy en cuenta lo del cuádruple doble. Y, coño, este señor fue el primero que lo hizo y encima fue el que dijo sentó las bases. Dice, nunca jamás vas a conseguir un cuádruple doble sin tener cierto peso en la defensa. Porque, de nuevo, la parte curiosa, positiva de Robertson fue que lo consiguió con robos. Lo lógico era conseguirlo con tapones. Lo lógico, lo que parecía en su momento. Y ya te digo, siempre me ha parecido porque en la NBA que somos una liga de highlights, como nos han recordado hace poco, tienes todos los guarismos, tienes todas las cosas espectaculares, que hay gente que ha pasado la historia por muchísimo menos. Un saludo a Jason Williams. Y tienes este señor que tiene la hazaña más difícil de conseguir. Han conseguido 4 jugadores. Es el primero que la logra. Lo logras encima en una época en la que prácticamente ni se contabilizaban estas cosas. Joder, le quería poner un poquitín de valor al bueno de Nate, que hay que decir que acabó sus días ciertamente endeudado y no en la mayor bonanza económica, que se comenta que hasta el punto que ya en sus últimos momentos, cuando acudía al campo de los Warriors, donde tampoco es que le diesen el mejor de los asientos, estaba un poco recluido el hombre, cuando la gente se le acercaba a saludar o pedir un autógrafo, cobraba por el autógrafo o por el apretón de manos, porque hay que pagar facturas. Hombre, eso me recuerda que yo creo que el siguiente elegido que voy a meter para cuando hagamos el siguiente serie, que es el de Joe Fulks, la primera estrella de la NBA, que es un pesado con este. Lo cual me lleva a volver a Filadelfia, o a Syracuse al menos, porque el que te he traído para cerrar este episodio por mi parte es uno de mis jugadores favoritos de la historia. Es una de las frases más... voy a decir... más de crítico de cine de revista especializada, que es Dolph Schayes, jugador de los Syracuse Nationals de los años 50 e inicios de los 60, y me he traído aquí una parte que escribí para un artículo que decía... Te vas a autocitar. Me voy a autocitar. Estás muy listo para el trabajo en la tele, ¿eh? Yo tenía mis dudas, pero te estoy viendo coger fuerza poco a poco, ¿eh? No, es que no me apetecía volver a escribir algo que ya había escrito, así que he tirado de hemeroteca. Decía, uno de los jugadores con mayor rango de las primeras décadas de la NBA, que de haber existido el triple habría ocupado una posición aún más relevante en la lista de anotadores. Schayes fue un adelantado a su tiempo, así como un fiero competidor, encontrando en Syracuse el lugar donde establecerse y construir su legado. Si la línea del triple hubiese existido en los años 40 y 50, pues bueno, habría añadido más de los 18.438 puntos que añadió a lo largo de su trayectoria. Y es que el nativo de Nueva York fue muy dado a animarse a lanzar desde largas distancias con relativa comodidad, algo muy poco habitual en aquella época, tanto por la recompensa que se podía obtener como por la dificultad técnica que entrañaba. Aquí un pequeño incisillo, el tiro en suspensión no se introduce hasta mediados de los años 50. Es lo que te iba a decir, que te hacía tiros de la distancia sin saltar. Claro. Bueno, en su caso sí que saltaba, bueno. Pero hay que remontarse un poco a lo que hablábamos de Joe Fulks, que es uno de los primeros jugadores profesionales en establecer el tiro en suspensión, aunque evidentemente esto hay que ponerlo con un cierto matiz porque era blanco y se omitía a los jugadores afroamericanos. Bueno, a lo que iba. Schayes, para cerrar un poco, fue el líder de los brillantes Syracuse Nationals, que lograron alcanzar la gloria en 1955 tras varios años luchando por el campeonato al imponerse a los Fort Wayne Pistons en una serie a 7 partidos que fue memorable, donde el Arapiu fue el máximo anotador. Tengo un dato para cerrar este punto, que uno, fue campeón en el 55, como decía, con los Nationals de la NBA, una ciudad que en esa época tenía 300.000 habitantes, que es el equivalente a que la hubiesen ganado en este año los Minnesota Timberwolves. Sí, son los que tiene Valladolid, básicamente. ¿Tantos tiene Valladolid? Hombre, a ver, llevan 40 años robando a los habitantes a León, con lo cual ¿Cuántos tiene León? León ahora se quedan 120, una cosa así. ¡Qué barbaridad! Éramos la provincia y la ciudad con más habitantes de esta comunidad cuando nos juntaron. Pero bueno, es otro tema que no viene al caso. No sé por qué me estoy yendo por los cerros de Úbeda ahora mismo. Pero sí, bueno, sí.
Tío, en el ranking de jugadores que más han visto afectados porque no hubiese triples en su época, hemos mencionado al que ahora yo traje en la anterior serie a Havlicek. ¿En qué lugar le sitúas? Porque igual es top 2, top 3. A ver, imagínate que hubiese existido la línea de 3, lo cual hubiese alterado completamente los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un jugador que ya de por sí tras bote se levantaba, no con un gran volumen como podíamos ver a Rick Barry o a John Havlicek, pero sí un jugador que en los porcentajes que se manejaban en esa época, yo creo que hubiese conectado un 30% en triples. Y de hecho tengo un dato, o sea, son 18,5 puntos de media, 12,1 rebotes, 38% de acierto en tiros de campo de carrera. Mira el true shooting, el porcentaje de tiro verdadero, y a lo largo de su trayectoria estuvo alrededor de un 40% en true shooting. Joder. Perdón, entre un 40 y un 40. Es que ahora mismo, mira, te lo he dicho de memoria y lo debería haber apuntado en la escaleta. Lo voy a apuntar rápidamente porque es importante para lo que voy a decir después. Es un 48,8% en true shooting en una época en la que se lanzaba muy mal. Está alrededor de un 8 y un 6% con ciertas oscilaciones respecto de la media de la competición. ¿Vale? Si la competición estaban lanzando al 40%, este tipo estaba en el 48% en true shooting. Para que nos hagamos una idea, Stephen Curry ahora mismo está entre un 2 y un 5% por encima de la media en true shooting de la NBA. Estamos hablando de un tirador bastante fiable en su contexto, porque ahora vemos un 38% de acierto y decimos, este no metía ni de espaldas. O sea, pero es un jugador que en su contexto sí era un buen tirador. Y para eso hay que atender a que tiene un 84,9% de media de acierto en tiros libres, con 7,9 intentos de media. Ríete tú de Joel Embiid y de Giannis Antetokounmpo. 3 veces líder en porcentaje de tiros libres de una época en la NBA donde el tiro libre era muy importante. No, sí, porque eran bandejas y tiros libres en lo que consistía eso. Pues digo, en plan es aún más remarcable el true shooting que tiene, porque tiene una época en la que están los datos tanto aupados como bajados por el hecho de decir, estamos aquí cargando la pintura, estos son bandejas y tiros libres, que de repente llegas aquí el colegón a tirarse tiros de 5 metros, puede ser bastante relevante. ¿No? Encima, claro, consigue hacer campeón en una franquicia a la postre maldita, con lo cual... Es una pena. La historia de Syracuse es brutal. O sea, el pique que... Esto lo hemos hablado muchas veces. El pique que tenía Syracuse con Boston. O sea, Red Auerbach siempre ha dicho que uno de los peores sitios donde tenían que ir a jugar era Syracuse porque... Era Syracuse y Nueva York. Sí. Es que, bueno, que Syracuse... De hecho, Syracuse ya es Nueva York. Bueno, claro. Porque no había que conseguir que Chicago fuese la ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero sí, o sea, destacar aquí el nombre de Dov Shayes, que es muy de nicho, de una época en la NBA en la que está absolutamente abandonada, que a ti ya te estoy viendo que te está pillando un poco así de... Sí, me estás más a contrapié. Te pillo completamente a contrapié, pero para añadir unos cuantos datos por la razón por la que yo considero que es uno de los jugadores más infravalorados, es que es el primer jugador en alcanzar los 15.000 puntos en la NBA, por lo cual se convierte en el máximo autor de la liga histórico, un dato que le dura durante bastante tiempo hasta que creo que lo supera Bob Pettit y posteriormente evidentemente Will Chamberlain, y que al retirarse, la retirada que se produce en el año 64, ya de manera muy testimonial tras el traslado a Filadelfia de los Sixers, era el jugador que más temporadas había jugado, más partidos había disputado y más minutos totales tenía que cualquier otro jugador de la NBA, NBL, que es la liga con la que se fusiona la NBA, y la BAA, que era el precedente de la liga estadounidense. O sea, estamos hablando de uno de los jugadores en su momento que podías decir junto con George Mikan y Bob Cousy, por decirte un nombre, los más importantes de la historia de la NBA hasta la llegada de los dos gigantes de Bill Russell y de Will Chamberlain. Pues muy bien, Sergio. Sin vergüenza. Además, yo ya te dije que iba a ir con Dov Shayes. Es Pensaba que ni siquiera te has pasado por la Wikipedia. No, pensé que ibas a irme directamente con Tim Duncan. No pensé que tenías ningún tipo de vergüenza. No, tú te reíste de mí y dije, no, me siento ya aquí completamente cohibido en mi propio programa, no voy a hacer que Javi se ría de mí durante una hora. Pero sí, tranquilo, que ya si quieres cerramos. Podemos añadir si quieres algunas menciones de honor de otros jugadores que te gusten, pero que no nos den para algún programa. Es que te iba a decir, porque justo lo has mencionado, he estado a punto de traer a Bob Pettit, pero bueno, ya me parecía un poquitillo irme con el café para cafeteros. A ti todo exactamente igual, le has cargado el café hasta las narices, que es de lo que va esto. Mis disculpas porque pensé que venías completamente de coña con el colegón. No.
Y claro, si en el anterior programa ya te vine con Hal Greer, que es uno de los jugadores más de fondo de la historia de la NBA, ¿cómo no iba a ir con Dolph Schayes? No, sí, me parece lógico. Yo, claro, para el siguiente he hecho una cosa que tú no esté vergüenza y he dicho, no voy a venirme otra vez con un jugador de los Celtics, cosa que a ti te da exactamente igual, después venir con Moses Malone. Y claro, voy a hacerle mención honorífica para el siguiente, para nuestro colega Sam. Es que no sé si ir para el siguiente con Sam Cassell. Yo lo estuve valorando, fíjate, cuando estábamos hablando digo, estoy valorando meter a Sam Cassell porque creo que encaja perfectamente en eso que estamos hablando. O ya el que otro amigo hace con Dennis Johnson, pero bueno, ya lo decidiremos para el siguiente. Dennis Johnson me gusta, y el problema que tengo es que me gustaría meter a alguno de la época, tanto de los 90 como de principios de los 2000, pero creo que ocurre el efecto contrario, que cuando quieres meter a un John Starks, a un Latrell Sprewell, como ya sabes, evidentemente la mejor época de la historia de la NBA es en la que han vivido la gente que mayor porcentaje de natalidad ha tenido en la historia de la humanidad, sí, como la mejor música es en los años 80 y los años 90, pues digo, creo que no se merecen todavía este honor. No, yo creo que los 90 será la última que toque también. Sí, puede ser. No voy a traer aquí a me lo invento, un Thaddeus Young o un Gravis Basket. No, iremos un poquito más a jugadores destacados. Pero tío, preparando la lista, porque digo, como siempre hay alguno que se me olvida, me metí en la típica lista en plan de los jugadores más infravalorados. Es increíble la cantidad de veces que aparece el nombre de Marcin Gortat. Marcin Gortat, es que sí, era un acaparador de rebotes y de puntos en una época donde los Magic vivían en abundancia en la conferencia este. Sí, no sé. Digo, simplemente te lo decía porque me ha sorprendido. Y ya está, no tenía más que decirte, porque total, pensé que ibas a venirme contigo en Pensaba que era un mensaje completamente irónico. Mis disculpas a la audiencia. A ti menos. Bueno, también te digo, y aquí he de reconocerlo, como te lo he dicho antes de empezar, que ayer estábamos teniendo una conversación sobre Hugo González, donde estábamos tirando comparaciones, y de repente tú me dices Michael Cooper y Nate Thurmond, y digo, ostras, Michael Cooper te lo puedo comprar, pero Nate Thurmond no lo veo. Tú pensabas que me estabas hablando de lo que realmente estabas diciendo, que era de este programa, y yo pensaba que estabas hablando de Hugo González, porque sí, Michael Cooper me podía encajar. Ojalá, en mis sueños más húmedos. Que se convierta en uno de los defensores más parecidos a una de las grandes estrellas de la NBA de los... Sí, llámame humilde. ¿Sabes? No tengo grandes expectativas en el chaval. Que habrá que decirlo. Bueno, ya sí, cuando la gente escuche este programa, ya te habrán visto en la tele, ¿eh? No, porque... Sí. No, lo que voy a hacer esta noche no es público. No existe. No es público, yo pensaba que sí. No es público. No. Así que la primera vez que se me va a ver creo que es con un Lakers Timberwolves, si no me equivoco. Que está bastante bien. Yo pensé que te iban a dar un Celtics o un Sixers o algo así. Bueno, los Lakers van a jugar contra los Lakers, ¿no? En definitiva. Sí, básicamente, para el caso patatas. Porque Minnesota... Que ya para cerrar como empezamos, que es con el señor LeBron, que lo mencioné un par de veces, ciática, ¿eh? Ciática, yo también tengo de esa. Claro, solo que yo no juego en la NBA. Todos tenemos un nervio ciático. La cuestión es que lo tengamos funcional. Pero, ¿hay enfermedad más de viejo que la ciática? Te iba a decir tendinitis en la rodilla. No, artritis. O sea, será el primer jugador de la NBA con artritis. No, eso va a ser Tal Horford. Yo creo que la mayor parte de los jugadores, alguno que otro habrá tenido artritis. Artritis la tienen todos en el momento que se jubilan. Es imposible que un jugador cualquier deportista profesional no tenga artritis en algún momento. Efectivamente. Pero que la tengas durante tu carrera. Yo he de decir que creo que ahí no han filtrado bien la información. No debería haber puesto ciática, sino lower back pain o alguna cosa de estas. Sí, o haces como Popovic. Baja por viejo y punto. Paz y blanca. General Sornes, que siempre me encantaba. Bueno, hasta aquí este episodio número 62 de Esto no es un podcast NBA, Javi. Un placer, como cada semana. La semana que viene, francamente, no sé de qué hablaremos porque hemos decidido empezar 2 semanas antes de lo que deberíamos, así que tengo que reestructurar completamente la planificación. Pues nada, ya algo se nos ocurrirá. Dios proveerá, que se dice. Dios proveerá, y aquí seguiremos para hablar un poco de NBA, de todo menos de lo que ocurre sobre la cancha, que de esto va. Esto no es un podcast NBA. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la semana que viene. Chao. Un saludo. First 10 rows anointed, the fiesta's popping and all fingers pointed.